Cuando la iglesia de Jesucristo comenzó, Él eligió a 12, los preparó y después los envió a predicar. ¿A predicar qué? Lo que a ellos les venga en gana. Miremos cuando los envió, Mateo capítulo 28, versículo 19. Cuando los envió a predicar. Aquí cuando los nombró. Ahora cuando los envió a predicar. ¿Qué los envió a predicar? Cualquier cosa, lo que les venga en gana. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 28, versículo 19. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Los está mandando. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Él quiere que todos sean sus discípulos, pertenezcan a Él. Y hay una manera de ser discípulos de Cristo. ¿Cómo? Pongan cuidado. Dale. Bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A través del bautismo, nosotros nos integramos a la iglesia de Cristo. Pasamos a ser discípulos de Jesucristo por medio del bautismo. No es que todo el mundo es parte de la iglesia de Cristo. No, Señor. Los que se bautizan pasan a ser discípulos de Cristo. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos. Entonces es con el bautismo cuando yo me integro a la iglesia de Cristo. ¿Quiénes pertenecen a la iglesia de Cristo? ¿Quiénes son discípulos de Cristo? Aquellos que han sido bautizados. Y luego dice, bautícenlos. ¿Y qué más? Y enséñenle a cumplir todo lo que yo le he encomendado a ustedes. Y enséñenles a cumplir no lo que a usted le venga en gana. Observe que aquí Jesús no dice que usted tiene que enseñar lo que a usted le dé la gana. No. Dice, enséñenle todo lo que yo les he enseñado a ustedes. De modo que Jesucristo fundó una iglesia donde tienen los apóstoles y los manda a ser discípulos, bautizando a la gente y enseñándole lo que Jesús ha mandado. Para eso es la iglesia. Para empezar voy a leer lo que dice San Marcos capítulo 16, versículo 16. Dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo. En la Biblia hay algunas características para identificar el bautismo, porque hay mucha gente que dice, yo ya me bauticé cuando era un bebito de 5 meses, me bautizaron, tengo mis padrinos. Yo no dudo. Hay muchos tipos de bautismos, pero la Biblia identifica al bautismo verdadero de varias maneras. Primer requisito para ser bautizado, de acuerdo a lo que acabo de leer: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Primer requisito para ser bautizado, creer. Tú no puedes bautizar a alguien que no crea. Mi pregunta es, ¿un nené de 5 meses puede creer? Ahora, si no puede creer, ¿cómo puede ser bautizado? Y si fue bautizado sin creer, no está cumpliendo uno de los requisitos de un bautismo auténtico, bíblico, verdadero. En San Mateo, capítulo 28, cuando Dios le dio la misión a la iglesia, dice así en el versículo 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Segundo requisito: una persona para ser bautizada tiene que ser enseñada. Si no enseñas a la persona, no la puedes bautizar. Ahora, un nené de 5 meses puede ser enseñado. Y si no puede ser enseñado, ¿cómo puede ser bautizado? Pero hay más. En Hechos, capítulo 2, versículo 38, encontramos algo interesante. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos.
Para que una persona pueda ser bautizada tiene que arrepentirse. Mi pregunta es, ¿un nené de 5 meses puede arrepentirse? Y si no puede arrepentirse, ¿cómo puede ser bautizado? Quiere decir, una persona para ser bautizada tiene que creer, tiene que ser enseñada, tiene que arrepentirse. Si alguien es bautizado sin haber sido enseñado, sin creer, sin arrepentirse, ese bautismo no tiene validez porque no es bíblico. Y hay una característica física del bautismo. Está en Romanos capítulo 6, versículo 3, dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Quiere decir que el bautismo bíblico tiene que ser un bautismo por inmersión. La persona simbólicamente, así como Cristo fue enterrado y salió de la tierra, el cristiano tiene que ser bautizado en las aguas, ser sumergido y renacer para una vida nueva. Inclusive porque cuando Jesús fue bautizado, fue a un río. No dice Jesús fue bautizado por inmersión, pero ¿para qué fue a un río? Si era para echarle unas gotitas en la cabeza, no necesitaba ir al río. Es porque era necesario ser sumergido. Y no solamente eso, sino que aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 36, dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hay evidencias de que el bautismo bíblico era un bautismo por inmersión. La persona tenía que ser sumergida completamente, simbolizando la muerte de su vida pasada, y salir del agua simbolizando su renacimiento para una nueva experiencia con Cristo. Porque Él los mandó y les dijo: vayan, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenles y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Hay una tarea, hay una iglesia, un grupo, una congregación que Jesucristo llamó a los que Él quiso. ¿Para qué? Para que estuvieran con Él y enviarlos a predicar. ¿A predicar qué? Lo que Él ha enseñado. De modo que usted enseña otra cosa que no es la que Cristo enseñó, usted no pertenece a la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia de Jesucristo tiene un mandato claro: van a enseñar lo que yo les he enseñado a ustedes. Dos cosas entonces para ser miembro de la iglesia de Cristo: 1, ser bautizado, y 2, enseñar lo que Cristo ha mandado. Millones de católicos no están bautizados. Algunos dirán: pero ¿quién dice eso? Quiero presentarles este libro, Catecismo de la Iglesia Católica, compendio. Quiero leerles en la página 79, dice de esta manera: el primer sacramento de la iniciación recibe ante todo el nombre de bautismo, en razón del rito central con el cual se celebra. Bautizar significa sumergir en el agua. La pregunta que hacemos a los amigos es: ¿a usted cómo lo bautizaron? Aquí dice que bautizar significa sumergir en el agua. A ver si entendemos la idea. ¿Esto será sumergir en el agua? Creo que no. ¿Sabe qué es sumergir en el agua? Es, mire, todo así, mojadito, sí, todo. Es precisamente sumergir en el agua. Si no estoy bautizado, porque eso significa sumergir en el agua, alguien se preguntará: ¿y por qué sumergir en el agua? Porque en el libro de Romanos, capítulo 6,
versículo 3 y 4 nos dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Somos sepultados. ¿Ha visto usted alguna vez a alguien sepultado que le cubre solamente la cabeza o los pies? Sepultado significa cubrir totalmente. Por eso es sumergido en agua. El bautismo tiene un simbolismo que es sepultar a una persona para que resucite con Cristo. Pero ¿desde cuándo se bautizaban los niños? En este libro, que es Catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo que se usa, en la página 354 dice, en el artículo 1252, la práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial de la Iglesia. Está atestiguada explícitamente desde el siglo II. O sea, 200 años después de Cristo, se comenzaron a bautizar los niños, según este libro muy importante para el catolicismo. Pero ¿cómo se bautizaban entonces la iglesia primitiva? En la página 353 nos dice en el artículo 1247 que el bautismo de adultos en los orígenes de la iglesia era la práctica más común. ¿Cómo se bautizaba la iglesia primitiva? De adultos. Eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué es tan importante? Porque este libro y este libro nos señalan que bautizar significa sumergir. Amigo, si no está bautizado todavía, le invitamos a conocer el verdadero bautismo. Si no enseñan lo que Cristo ha mandado, entonces no pertenecen a la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo recibió una orden clara. Enseñen lo que yo les he enseñado a ustedes. ¿En qué parte dice la Biblia que no se pueden tener imágenes? Eso es mentira, eso es calumnia. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. No, porque la Biblia no prohíbe las imágenes.